Muy buenos días, amada iglesia. Siempre gracias por responder. Les- Hoy día estamos en un sermón en Hechos, capítulo 2. Es un pasaje que hemos visto en otra oportunidad, de hecho en varias oportunidades, y uno podría decir, ¿y por qué de nuevo? Primero porque la palabra enseña. Segundo porque ya estamos a punto de terminar la serie de Somos llamados a ser su pueblo, de la iglesia. Y necesitamos recordar una vez más cuál es el diseño de Dios para la vida de iglesia. Y creo que es importantísimo entender de que está llamado a ser iglesia en un llamado futuro, como la iglesia que quisiéramos llegar a ser, como si fuera en 2, 3, 5, 10 años más. Está disponible a ser hoy, por la obra del Espíritu Santo. Vamos a ver aquí la dinámica que hubo en la iglesia de Hechos en respuesta al mensaje del Evangelio, una respuesta natural del Espíritu Santo, una obra que estaba llena de palabra, llena de comunión, y llena de oración, y llena de un amor por la gloria del Señor. Entonces hoy día vamos a ser recordados y animados en el Señor para vivir esta misión. De hecho, el sermón de hoy se llama Renovados en la comunión, renovados en la misión, que va junto, se relaciona, ¿ya? Muy bien, Hechos 2 es el sermón de Pedro en Pentecostés. El sermón en que Pedro hace una excelente lectura narrativa de la historia de redención. Vemos que Pedro se manda un tremendo sermón. Este sermón junta, obviamente, Antiguo Testamento, le trae a colación y junta con lo que está pasando en ese momento. Pero debo entender de que el centro del mensaje del Evangelio de Pedro es lo que sale un versículo antes de lo que leímos hoy. Este es un juego para que ustedes puedan ir buscando su Biblia, ¿ya? Si leímos 37, ¿cuál es el que está antes? Pucha, que son unos teólogos, pero increíbles. ¿Eh? Versículo 36. Y resume de alguna forma todo lo que está diciendo. Sepa pues, ciertísimamente, toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Entonces el mensaje de Pedro era demostrar a este pueblo que Jesús es el Señor. Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente, quien es el Mesías prometido, en quien están todas las promesas. Él es el cumplimiento de todas esas promesas, el que restaura todas las cosas. Y Él es el que había sido entregado por los pecados de su pueblo. Y uno podría decir acá, bueno, entonces les cuenta este mensaje del Evangelio. Y uno podría escuchar el mensaje y decir, qué interesante. Buen punto, Pedro. Me gusta lo que dijiste. Te doy un like, Pedro. Qué interesante. Otro podría decir que no estoy de acuerdo. ¿Sabes qué? Dedito para abajo, ¿cierto? Como si fuera solamente una exposición en una red social. Y uno dice, estoy o no estoy de acuerdo. Pero este mensaje del Evangelio, que es una buena noticia, no solo nos demanda estar de acuerdo o no con esto, de manera intelectual. Decir, ¿sabes qué? Sí, yo afirmo, estoy de acuerdo con esto, sino que nos mueve, sí o sí, no solamente a entenderlo, sino que a vivirlo y a poner en oposición delante de este mensaje del Evangelio. Y este mensaje del Evangelio estamos expuestos todos los días, o debiéramos estarlo al menos. Pero a veces también estamos expuestos a otros mensajes. Y esos mensajes también nosotros decimos, no solamente decimos estoy de acuerdo, sino que estamos de acuerdo a veces y también nos involucramos con esos mensajes. O sea, siempre estamos expuestos a una noticia. Y esa noticia es la de Jesús, Cristo, el Señor, el Mesías prometido, pues el Evangelio y la buena noticia que nos contamos acerca de este mundo, que el foco sigue siendo nosotros mismos.
¿Cuál es el centro de todas las cosas? Nosotros mismos, la última medida. Entonces, siempre nos enfrentamos a un mensaje. O el de Cristo, el Señor, el mensaje del Evangelio, o nos contamos otros evangelios. Y ante esto, no solamente nos involucramos intelectualmente, decimos, sí, estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Sino que uno dice, estoy de acuerdo, pero además uno puede moverse por esto. Sí, estoy convencido, estoy plenamente convencido de esto. Y además me hace sentido. Y además lo vivo y me involucro emocionalmente incluso con esto. Y en la práctica con esto. Entonces el Señor, cuando nos anuncia el Evangelio, nos llama una vez más a preguntarnos en qué está mi corazón. ¿Solamente estoy asintiendo esta buena noticia? ¿Sí estoy de acuerdo con esto? ¿O además estoy viviendo por esto? Que es distinto. Y vemos que el mensaje del Evangelio, sí o sí, siempre debe producir ese tipo de respuesta. No solamente el tema intelectual, que lo incluye, por supuesto, pero también el tema de los afectos nuestros, nuestra voluntad y lo que hacemos. Y fíjense la respuesta de los que estaban siendo llamados a ser constituidos como parte de su iglesia. Al oír esto, se compungieron de corazón. Se sintieron emocionados, pero no por un emocionalismo, no por una experiencia humana, sino porque sabían que Dios les estaba hablando a ellos. Hubo arrepentimiento, hubo un sentido de decir, ¿sabes qué? Estoy en deuda con el Señor, no estoy bien, algo está pasando en mi vida no está ordenada en el Señor. Y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? ¿Se dan cuenta de la transición? No solo estaban de acuerdo con el mensaje. Ah, ok, Cristo es el Señor. Qué bueno, bien por ti, Pedro. Sino que dijeron, algo tenemos que hacer, alguna respuesta tenemos que dar a esto. No entendieron bien. Hubo una transición entre lo que entendieron hasta que lo que tenían que hacer. Pero algo faltaba entre medio. ¿Qué haremos? Dijeron. Y uno podría decir, los hermanos estaban pensando en qué debo hacer para que Dios me acepte. Y es una buena pregunta. ¿Cómo debo hacer para acercarme al Señor? Es una buena pregunta. Pero de esa pregunta tenemos respuesta nuestra. Voy a hacer esto, esto, otro, y así me voy a ganar el favor de Dios. Pero Pedro rápidamente les dice, lo que deben hacer es arrepiéntense. Arrepentidos. ¿Qué significa la palabra arrepentimiento? Significa volver, volverse. Ir, en términos prácticos, es decir, si voy al sur, me devuelvo y voy al norte. Pero es complejo, porque uno va convencido al sur. No, este es el camino que debo tomar. Y uno dice, empieza a mirar para el lado, se empieza a dar media vuelta y dice, no, es que ya he caminado tanto para el sur que me cuesta devolverme. Pero ese llamado arrepentimiento es, devuélvete. Ese camino no te va a llevar a ningún lado. Y dice, ok, Señor, me estás llamando de vuelta una vez más. Me voy a devolver. Como aquel hijo, el hijo pródigo, ¿cierto? Que dice, y me arrepiento y volveré a la casa de mi padre. Arrepentidos, dice Pedro, y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo. Y que vemos dos cosas importantes. Ese arrepentimiento, que es devolverse, es no seguir por el mismo camino, pero por una obra del Señor en respuesta al Evangelio, ¿cierto? Si el Señor haciendo esta obra, pero además dice, y bautícese. Usted ya es parte de la familia de la fe. Por tanto, reciba la señal del pacto. Y dice después, esta promesa es para vosotros y para vuestros hijos.
junto con su familia, reciban la señal del pacto. Y tal como en el Antiguo Testamento, cuando alguien dijo, yo y mi casa serviremos al Señor, y de arrepentirse implica decir, yo y mi casa serviremos al Señor. Porque soy parte de la familia de la fe. Pero a veces nosotros no vivimos de esta forma. Te pregunto a ti, ¿cómo estás viviendo esta vida cristiana? ¿Una vida de reconocer solamente lo que dice el credo? Que está muy bien, obviamente. ¿O es una vida de continuo arrepentimiento? ¿De continua fe? Y decir, serviremos al Señor. Juntos serviremos al Señor. ¿Se da cuenta que está la palabra arrepentimiento? Y después vienen unas buenas obras que hace. Y vemos también cómo la iglesia disfruta de la comunión con Dios y con el prójimo. Eso que estamos hablando ahí es el ABC de la vida cristiana. Repito, es el ABC de la vida cristiana. Y uno podría decir, ya aprendí el ABC ya. Quiero cosas más profundas. ¿Ok? Profundiza en el ABC entonces. ¿Tienes el ABC? Profundiza en eso. Y a modo de recordatorio, para que nos ayude, ¿qué significa el ABC? ABC, ¿cómo comienza? Letra A, ¿cierto? A de arrepentimiento. Todo comienza ahí. A de arrepentimiento. Y uno dirá, si ya me arrepentí hace tantos años atrás, cuando me encontré con Cristo el Señor, quizás 5 años, 10 años, 20 años, Él salió a mi encuentro, Él llamó a mi vida y me arrepentí ante el Señor y vine a Él. Sí, arrepentimiento de regeneración. Pero también arrepentimiento de renovación y santificación. El problema es que a veces pensamos que ese arrepentimiento antiguo es suficiente. Pero es necesario arrepentimiento y fe diariamente. Necesitamos al Señor diariamente. Entonces, si decimos que queremos ser esa iglesia, implica que debemos ser este tipo de cristiano. Y uno piensa que, ya lo viví en su oportunidad y ahora vivo por la inercia simplemente. No, para ser esa iglesia necesitamos ser ese tipo de cristiano, pero no con nuestra fuerza nuevamente. Es un llamado del Señor a vivir el Evangelio en arrepentimiento y en fe. A esta altura del año, uno ya está un poco estresado, ¿cierto? ¿Alguno estará estresado por aquí? ¿No? No estoy estresado. Tanto así que he pensado, ¿sabes que tengo un dolorcito por acá? Me gustaría un masaje esos descontracturantes, ¿cierto? Otro día vi un video, como que de repente estaba la persona y decía, oye, ese es rico, pero es peligroso, decía yo. Averigüé ahí, cerca del 1% de las personas sufre un ABC, de ACV después de esto. Y dice, no lo hago ni por si acaso. Y uno dice, qué bueno, porque ordena mis huesos, ¿cierto? Los tendones, los músculos, no sé, muchas cosas. ¿Y sabes qué? ¿Por qué cuento esto? No porque estoy estresado solamente, sino que digo, el Señor cada día quisiera, así como queremos ordenar nuestros huesitos, nuestra musculatura, Él quiere ordenar nuestras vidas, ordenar nuestros afectos, que están desordenados a veces. De hecho, muchas veces el estrés es por afectos desordenados. Muchas veces la ansiedad y la angustia es por afectos desordenados, porque no están en comunión con el Señor. Y uno podría decir, ¿sabes qué? La solución de mi vida es un excelente spa, rico, hermoso. La solución a tu vida no es eso. Es que el Señor te llama una vez más a una vía de arrepentimiento y fe. ¿Arrepentimiento de qué? Dirás tú. La verdad, el Espíritu sabe, y la verdad, como tienes el Espíritu Santo, en lo profundo del corazón tú también sabes. Porque la palabra te la enseña. ¿Y si no sabes?
Pídele al Señor. Señor, ¿qué pasa con mi vida en este tiempo que está a veces muy enfocada en sí mismo y no está dispuesto ni siquiera a compartir generosa, amorosa y gozosamente con otros? Es un indicio de lo que está pasando. Arrepentimiento y fe. El cristiano camina con dos patitas, ¿cierto? Arrepentimiento y fe. Arrepentimiento para decir, Señor, reconozco mi pecado y mi rebeldía. Perdóname, Señor. Y además decir, Señor, pero enséñame a confiar en ti. Enséñame a descansar en ti. Ejemplo, dejo mi angustia, dejo mi dolor a un lado. Señor, te pido perdón porque he pensado tanto en mí mismo que me he olvidado de ti, Señor. Y voy a ti solamente para pedirte acerca de mí. Y está bien, es una primera parte. El Señor dice que vengan los cansados, los que están trabajados. Vamos delante de Él. Pero también es bueno dejar la carga delante de Él y avanzar y caminar. Y no podría decir, estamos listos. Arrepentimiento y fe, y si no nos llama a hacer buenas obras. ¿Es el Evangelio? ¿Me pueden responder para saber si estamos conectados? ¿O si nos llama a hacer buenas obras? Sí, y la pregunta es, ¿cuáles son esas buenas obras del Espíritu que nos llama a vivir lo esencial? Dice, los que recibieron la palabra y fueron bautizados, se añadieron aquel día como 3.000 personas. ¿Y saben en lo que perseveraban? ¿En lo que continuaban haciendo? Eso es obra, ¿cierto? Pues son buenas obras. Algo muy sencillo. Y es tan sencillo que a veces lo despreciamos. Es tan sencillo que se trata obviamente, de buenas obras. ¿Cuáles son? Perseveraban en la doctrina de los apóstoles. ¿En qué perseveraban? En leer, estudiar, compartir, amar la palabra del Señor. Entonces usted podrá decir, no sé qué pasa con mi vida, que no veo que está floreciendo espiritualmente. Parte por algo muy sencillo, leyendo la Escritura. Te pregunto, y no con ánimo de juicio, con ánimo de deleite. Oye, ¿cómo está tu vida devocional? ¿Cómo está el tiempo de leer la palabra del Señor? ¿La estás leyendo?